Historia basada en hechos reales, detalles y acontecimientos fueron alterados para mantener el sigilo del caso real. Era una noche fría, del 4 de septiembre de 1977 en Ciudad de México, y el Teatro Nacional se alzaba majestuoso bajo la luz de los faroles de la calle. ¿Quién habría imaginado que dentro de esas paredes de mármol y terciopelo rojo se ocultaba una tragedia que permanecería sin resolver durante décadas? Don Ramiro Vázquez, el guardia de seguridad de 60 años que llevaba trabajando en el teatro desde 1965, hacía su ronda nocturna como cada madrugada. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, creando un eco fantasmal que siempre lo ponía nervioso. Pero esa noche había algo diferente en el aire. ¿No lo sienten ustedes también cuando algo terrible está a punto de revelarse? Eran las 3:20 de la madrugada, cuando don Ramiro se dirigió al escenario principal para hacer la última revisión. La función de la noche anterior había terminado tarde. Sara Mendoza, la pianista prodigio de apenas 24 años, había ofrecido un recital extraordinario de Chopin que había dejado al público en pie, ovacionándola durante 10 minutos completos. Al abrir las pesadas cortinas del escenario, don Ramiro encendió su linterna. Lo que vio lo paralizó completamente. ¿Cómo puede uno prepararse para encontrar el cuerpo sin vida de alguien que apenas unas horas antes había llenado ese mismo espacio con música celestial? Sara yacía inmóvil junto al piano de cola Steinway, su vestido de concierto azul marino desgarrado, sus cabellos castaños esparcidos sobre las tablas del escenario como un abanico macabro. Don Ramiro se acercó temblando, y fue entonces cuando notó los detalles que lo atormentarían por el resto de su vida. La joven pianista había sido encontrada sin ropa interior, con su blusa atada cruelmente alrededor de su boca. Su cabeza mostraba una fractura visible, y en sus delicadas muñecas, las mismas que habían danzado sobre las teclas con tanta gracia, se podían ver las marcas rojizas de lo que parecían ser esposas o algún tipo de atadura. Don Ramiro corrió hacia el teléfono del teatro con las manos temblorosas. A las 3:45 de la madrugada, la policía y los paramédicos llegaron al lugar, pero ya era demasiado tarde. Sara Mendoza, la estrella en ascenso de la música clásica mexicana, había muerto. El inspector Joaquín Herrera, un hombre curtido por 20 años resolviendo crímenes en la capital, examinó la escena con meticulosidad. Los indicios eran perturbadores pero claros. Sara había sido víctima de una agresión sexual seguida de asesinato. Los análisis posteriores confirmarían la presencia de semen en su cuerpo, pero aquí comenzaba el misterio que desconcertaría a todos. ¿Cómo era posible que en un crimen tan violento y aparentemente desorganizado, el asesino no hubiera dejado ni una sola huella dactilar, ni una marca de zapato, ni el más mínimo rastro de su identidad? Los días siguientes al descubrimiento del cuerpo de Sara fueron un torbellino de actividad policial en el Teatro Nacional. ¿Pueden imaginarse la conmoción que causó en la comunidad artística de México la muerte de una de sus promesas más brillantes? El inspector Herrera se enfrentaba a un caso que desde el primer momento parecía imposible de resolver. La escena del crimen había sido procesada por los mejores expertos forenses de la ciudad, pero los resultados eran desconcertantes. No había huellas digitales en el piano, en el cuerpo de Sara, ni en ningún objeto cercano. No había fibras extrañas, no había cabellos que no fueran de la víctima, no había absolutamente nada que pudiera conducir a la identidad del asesino. Pero ¿cómo puede alguien cometer un crimen tan personal y violento sin dejar rastro alguno?
Esta pregunta atormentaba al inspector día y noche. La investigación comenzó con los sospechosos más obvios. Ricardo Montalvo, el director del teatro, fue el primero en ser interrogado. Ricardo tenía 45 años y había contratado a Sara personalmente después de escucharla tocar en un conservatorio 3 años atrás. Los rumores de que mantenía una relación especial con la joven pianista circulaban entre los empleados del teatro. «Inspector, yo admiraba a Sara como artista», declaró Ricardo durante su interrogatorio, «pero jamás tuve con ella nada más que una relación profesional». Sus manos temblaban mientras hablaba, y cuando le preguntaron por su paradero la noche del crimen, su respuesta fue vaga. Había estado en casa, solo, leyendo partituras hasta muy tarde. ¿No les parece extraño que alguien con acceso total al teatro no tuviera una coartada más sólida? El segundo sospechoso fue Eduardo Ramírez, el afinador de pianos. Eduardo era un hombre solitario de 38 años, que había sido visto varias veces observando a Sara durante los ensayos con una intensidad que incomodaba a otros músicos. Algunos testigos declararon que Eduardo había intentado acercarse a Sara en múltiples ocasiones, pero ella siempre lo había rechazado educadamente. «Ella era perfecta», murmuró Eduardo durante su interrogatorio. Sus manos, la forma en que tocaba, era como si las teclas cobraran vida bajo sus dedos. Su obsesión era evidente, pero cuando la policía registró su apartamento, no encontraron evidencia alguna que lo conectara con el crimen. La tercera persona bajo sospecha fue alguien completamente inesperado. Mercedes Delgado, la pianista veterana de 52 años que había sido la estrella indiscutible del teatro hasta que Sara llegó y comenzó a eclipsar su popularidad. Los celos entre artistas pueden ser mortales, ¿no es cierto? Mercedes había perdido varios contratos importantes después de que Sara se uniera al teatro. La noche del crimen, Mercedes había asistido al recital y varios testigos la vieron salir visiblemente molesta después de la ovación que recibió Sara. «Esa niña no tenía el talento que todos decían», declaró Mercedes con amargura. «Simplemente era joven y bonita. En este negocio, eso a veces es más importante que el verdadero arte». Pero cuando se le preguntó por su paradero después del concierto, Mercedes aseguró haber regresado directamente a su casa, donde vivía sola. 3 sospechosos, 3 motivos, pero ninguna evidencia sólida. ¿Cómo puede la justicia avanzar cuando la ciencia forense falla completamente? Pero el caso tomaría un giro inesperado cuando el inspector Herrera decidió investigar más profundamente en el pasado de Sara Mendoza. Mientras la investigación se estancaba con los sospechosos principales, el inspector Herrera tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo el caso. ¿Qué pasaría si la clave no estaba en quién tenía acceso al teatro esa noche, sino en los secretos que Sara había guardado durante su corta pero intensa vida? La investigación sobre el pasado de Sara reveló una personalidad mucho más compleja de lo que todos habían imaginado. La joven pianista no era solo la virtuosa artista que el público conocía, tenía una vida privada llena de misterios y relaciones peligrosas. Ana Gutiérrez, la mejor amiga de Sara y también pianista, fue interrogada en su apartamento en la colonia Roma. Con lágrimas en los ojos, Ana reveló secretos que Sara le había confiado en sus últimas semanas de vida. Sara estaba siendo chantajeada, confesó Ana entre sollozos. Alguien tenía fotografías íntimas de ella con un hombre casado muy importante. Sara estaba desesperada, no sabía qué hacer. ¿Pueden imaginarse el terror de Sara al saber que su carrera y su reputación estaban en manos de un chantajista sin escrúpulos? Ana explicó que Sara había recibido varias llamadas amenazadoras en las semanas previas a su muerte. El chantajista exigía dinero,
Pero Sara, que provenía de una familia humilde de Puebla, no tenía los recursos económicos que le pedían. La presión había estado afectando su rendimiento. Varios músicos habían notado que Sara parecía nerviosa y distraída durante los ensayos. La noche antes de morir, Sara me llamó llorando, continuó Ana. Me dijo que había decidido enfrentar al chantajista, que ya no podía vivir con esa amenaza constante sobre su cabeza. Le supliqué que fuera a la policía, pero ella tenía miedo del escándalo. El inspector Herrera sintió que finalmente tenía una pista sólida. Pero ¿quién era el hombre casado de las fotografías? Y más importante aún, ¿quién era el chantajista? La investigación llevó a la policía hasta un apartamento discreto en la colonia Condesa, donde Sara había mantenido encuentros secretos durante los últimos 6 meses. El edificio era elegante pero discreto, el lugar perfecto para citas clandestinas de la alta sociedad mexicana. El portero del edificio, don Carlos, recordaba perfectamente a Sara. La señorita venía siempre los martes por la tarde, declaró. Subía al apartamento 4B, pero nunca la vi salir acompañada. El señor siempre llegaba por separado, en un automóvil negro muy elegante. ¿Quién era este misterioso hombre que se reunía secretamente con Sara? La investigación del apartamento 4B reveló que estaba registrado bajo el nombre de una empresa fantasma, pero los registros financieros llevaron la policía hasta una identidad que los dejó completamente sorprendidos. Licenciado Rodolfo Santamaría, uno de los abogados más prestigiosos de la Ciudad de México, casado con la hija de un prominente empresario y padre de 3 hijos. Cuando confrontaron a Santamaría en su oficina, el hombre se desplomó completamente. Sí, tenía una relación con Sara, confesó entre lágrimas, pero yo jamás la habría lastimado. La amaba de verdad, a pesar de todas las complicaciones. Santamaría explicó que había estado planeando dejar a su esposa por Sara, pero que alguien había comenzado a chantajear a ambos con fotografías comprometedoras. El abogado había estado pagando al chantajista durante semanas, pero las demandas económicas eran cada vez mayores. La última vez que hablé con Sara fue el día de su concierto, declaró Santamaría. Me dijo que había decidido enfrentar al chantajista esa misma noche, después de la función. Le supliqué que no lo hiciera, que siguiéramos pagando, pero ella estaba decidida. Finalmente tenían un móvil claro. Sara había decidido confrontar a su chantajista la noche de su muerte. Pero una pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Quién era el chantajista y cómo había logrado cometer el crimen perfecto sin dejar rastro alguno? La respuesta llegaría de donde menos lo esperaban. El inspector Herrera sabía que estaba cerca de resolver el caso, pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. ¿Quién era el chantajista que había atormentado a Sara durante sus últimas semanas de vida? La respuesta llegó de una fuente inesperada. María Santos, la empleada de limpieza del Teatro Nacional, se acercó tímidamente al inspector 3 semanas después del crimen. María había estado limpiando los camerinos la noche del recital, cuando escuchó una conversación que no debería haber oído. Inspector, yo estaba guardando los productos de limpieza en el armario del pasillo cuando escuché voces en el camerino de la señorita Sara, declaró María con voz temblorosa. Era después del concierto, como a las 11:30 de la noche. Reconocí la voz de Sara, pero había un hombre con ella que sonaba muy molesto. ¿Por qué María había tardado tanto en revelar esta información crucial? Tenía miedo, inspector, confesó María. El hombre que estaba con Sara era alguien que yo conocía, alguien del teatro, y cuando supe que Sara había muerto, tuve terror de que me pasara algo a mí también. El corazón del inspector Herrera se aceleró. ¿Quién era ese hombre, María? Era don Ramiro, el guardia de seguridad.
el mismo que dijo que encontró el cuerpo. La revelación cayó como un rayo en la investigación. ¿Cómo era posible que el hombre que había descubierto el cuerpo fuera en realidad el asesino? María explicó que había escuchado a don Ramiro exigiendo dinero a Sara, amenazándola con revelar sus fotografías íntimas si no le pagaba. Sara le había gritado que ya no podía seguir pagando, que iba a denunciarlo a la policía. Fue entonces cuando María, aterrada, se escondió en el armario de limpieza. Escuché ruidos, como si se estuvieran peleando, continuó María. Después todo quedó en silencio. Yo me quedé escondida hasta que escuché los pasos de don Ramiro alejarse. Tenía tanto miedo que no salí del armario hasta las 2 de la mañana. El inspector Herrera ordenó inmediatamente la detención de don Ramiro, pero cuando llegaron a su casa encontraron una nota de suicidio y el cuerpo sin vida del guardia de seguridad. En la nota, Ramiro confesaba todo. La verdad era más sórdida de lo que nadie había imaginado. Don Ramiro había estado fotografiando secretamente a Sara durante meses, usando las llaves maestras del teatro para acceder a su camerino mientras ella se cambiaba. Cuando descubrió la relación de Sara con el abogado Santa María, comenzó a seguirlos y logró tomar fotografías comprometedoras de ambos en el apartamento de la colonia Condesa. Pero ¿cómo había logrado don Ramiro no dejar huellas dactilares en la escena del crimen? La respuesta estaba en su confesión. Como empleado del teatro, Ramiro conocía cada centímetro del edificio. Había usado guantes de látex durante todo el crimen y había limpiado meticulosamente la escena utilizando los productos de limpieza del teatro. Su experiencia como guardia de seguridad le había enseñado exactamente qué buscaría la policía forense. Después de matar a Sara en un arrebato de ira, cuando ella se negó a seguir pagando y amenazó con denunciarlo, Ramiro había esperado varias horas antes de descubrir el cuerpo durante su ronda nocturna. Su plan había sido casi perfecto, de no ser por el testimonio tardío de María Santos. Aunque la confesión de don Ramiro resolvió oficialmente el caso, quedaba una pregunta que atormentaba al inspector Herrera. ¿Por qué había tardado tanto María Santos en revelar lo que había escuchado? Meses después del cierre del caso, María le confesó al inspector la verdad completa. Durante años, don Ramiro había estado abusando sexualmente de ella, amenazándola con despedirla si se atrevía a denunciarlo. El miedo había paralizado a María, incluso después de saber que Ramiro era un asesino. «Inspector», le dijo María con lágrimas en los ojos, «yo podría haber salvado a la señorita Sara si hubiera tenido el valor de hablar antes. Esa culpa me va a acompañar el resto de mi vida». El caso de Sara Mendoza se cerró oficialmente en diciembre de 1977, pero su impacto perduró durante años en la comunidad artística de México. El Teatro Nacional instaló nuevas medidas de seguridad y protocolos para proteger a sus artistas, especialmente a las mujeres. Una placa conmemorativa fue colocada en el escenario principal, donde Sara había dado su último concierto y donde había perdido la vida. La placa simplemente dice, en memoria de Sara Mendoza, 1953-1977, cuya música sigue resonando en nuestros corazones. Pueden imaginarse cuántos crímenes similares quedan sin resolver porque las víctimas del miedo no se atreven a hablar. El caso de Sara Mendoza nos recuerda que la justicia no solo depende de la evidencia física, sino también del coraje de aquellos que han sido testigos de la verdad. El piano Steinway, donde Sara tocó por última vez, nunca volvió a ser el mismo. Los músicos que lo utilizaron posteriormente juraban escuchar a veces, en las noches más silenciosas, el eco fantasmal de una melodía de Chopin que parecía flotar desde las teclas sin que nadie las tocara. ¿Será solo la imaginación
¿O el espíritu de Sara Mendoza sigue tocando eternamente en el teatro donde encontró tanto su gloria como su trágico final?